Hamás liberó este jueves a 8 rehenes en Gaza. El ejército israelí confirmó que la primera en ser liberada fue Agam Burger, una soldado de 20 años que fue secuestrada el 7 de octubre de 2023. 7 rehenes más, 2 israelíes y 5 ciudadanos tailandeses fueron entregados al Comité Internacional en la Cruz Roja en Khan Yunis. Los otros 2 rehenes israelíes son Arbel Yehud y Gadi Moses, quienes estuvieron bajo la custodia de la Yihad Islámica Palestina, que publicó un video de ellos abrazándose temprano el jueves. Para obtener más detalles de este día clave en la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás, tomamos contacto con José Levi, quien está en Jerusalén. José, muy buenos días. Adelante con la información. Hola Ana María, buenos días. Realmente después de 482 días de cautiverio es que estos 8 rehenes han sido liberados hoy en la fase más numerosa de liberaciones desde que hace cerca de un par de semanas se lograra este acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la liberación de la primera soldado joven de 20 años israelí fue ordenada, la liberación de los otros 2 israelíes, una joven de 29 años y un hombre adulto, así como de 5 ciudadanos tailandeses que también fueron secuestrados el 7 de octubre del 2023, fue realmente caótica, fue muy peligrosa, muy tensa. Había la multitud que se abarrotaba en toda la zona donde se intentaba llevar a cabo la liberación de estas personas, pasarlas del vehículo de las milicias palestinas al vehículo de la Cruz Roja. Fueron momentos especialmente tensos, había gritos por todos lados, había un gran número de miembros de Hamás, de la Yihad Islámica armados presentes, pero al final todo este proceso se pudo realizar. Lo que sí es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que esto muestra la crueldad de este movimiento terrorista de Hamás. Y todo esto cuando es de señalar que eso sí, los 8 liberados se encuentran ya en el interior de Israel, están recibiendo ahora tratamiento médico. También los israelíes se están reencontrando con sus familias tras estas largas ausencias, tras la incertidumbre de tanto tiempo, sin muchas veces saber si siquiera estaban o no con vida. Ana María. José, ¿qué se espera como contraparte de esta liberación de rehenes? ¿Cuándo liberará Israel a los prisioneros palestinos de las cárceles israelíes? Bueno, lo que ha dicho primero Benjamin Netanyahu es que ordenó el retrasar esta salida hoy de 110 prisioneros palestinos, aparte de ellos acusados de crímenes de sangre, de asesinatos, de terrorismo. Pero él dice que hasta que reciban garantías de los mediadores de que las próximas veces la liberación no se va a llevar a cabo de una manera tan caótica, que se va a lograr controlar la situación. Vemos que aparentemente en las próximas horas está prevista esa liberación, está todo esto por confirmar. Lo que sí es que vemos que hay enfrentamientos en la zona contigua a la cárcel israelí, de la cual se tienen que efectuar estas liberaciones. Todo esto cuando es de destacar que este proceso, a pesar de los obstáculos que va teniendo en cada fase, continúa. Y esto hace pensar que realmente pasado mañana, el sábado, puedan ser liberados otros 3 rehenes israelíes. Puede ser que haya alguna otra liberación también antes. Y esto cuando es de destacar que una persona clave en todo este proceso, el enviado de Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, hoy llegó a la plaza de los rehenes en Tel Aviv
y ahí destacó que existe un compromiso claro de las distintas partes de continuar con este proceso que incluye esta primera fase de liberación en total de 33 rehenes y luego hay que negociar en los próximos días las siguientes fases que pueden incluir la liberación del resto de los rehenes israelíes todavía en Gaza, también el fin de la guerra. En cualquier caso, es un proceso todavía muy delicado, va a haber negociaciones muy complejas y está todavía por ver hacia dónde se dirige este alto el fuego. Ana María. Bueno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando vio ese caos que, según él, mostró la crueldad extrema, jamás, él aseguró que algo así es peligroso para las vidas de los rehenes. Dijo que si no recibía garantías de que las próximas liberaciones de rehenes no serán así, sino mucho más organizadas, entonces él retrasaba la salida de cárceles israelíes de 110 palestinos, según está estipulado en el acuerdo al que se llegó entre las partes. Entonces se retrasó esa liberación durante varias horas. Finalmente fueron liberados los 110, de ellos una parte importante son acusados por tribunales israelíes de crímenes de sangre, de asesinatos, de terrorismo y todo esto cuando, eso sí, una de las preguntas claves sigue siendo qué pasa con la familia Vivas, con los niñitos pelirrojos de 2 y de 5 años, Kfir y Ariel y su madre Shiri. Entonces ahora lo que pasa es que conforme se están efectuando liberaciones, Hamás se había comprometido a liberar primero a las mujeres, a los niños, y ya comienza a liberarse a personas mayores, adultas, hombres. Entonces aumentan considerablemente los temores de que estas 3 personas no estén con vida, aunque los familiares todavía no tienen una demostración clara al respecto y siempre existe la esperanza. Agam Berger, una soldado israelí de 20 años, se reúne con sus padres en una instalación militar tras ser liberada como rehén de Hamás, según vídeos difundidos por la Fuerza de Defensa de Israel. Berger, que fue secuestrada en una base militar por Hamás el 7 de octubre de 2023, fue trasladada posteriormente en helicóptero al hospital Beilinson de Israel, donde se reencontró con sus compañeras militares que también estaban en cautiverio. Su liberación forma parte del grupo de rehenes liberados en Han Yunis el pasado jueves, a cambio de que Israel ponga en libertad a 110 presos palestinos, según el acuerdo de cese del fuego.